Hola a todos, bienvenidos a Mujeres en Evolución. Hoy un espacio más para hablar para tener preguntas y respuestas. Nuestra super invitada de hoy, Sandra Ferreira, está con nosotros. Aquí la dejo entrar, a ver, porque teníamos algún problema de conexión. Hola Sandrita, ¿cómo estás, querida? Hola, ¿cómo estás, Sandra? Muchas gracias por tu Bien. espacio. No, para mí un honor tenerte aquí de verdad y honrar toda la información que tienes para compartir con nosotras. Para mí también es una alegría, es un honor estar en tu espacio, en tu casa, así que muchas gracias por la disposición y las ganas. Muchas gracias realmente. Oye, Sandra, ¿me escuchas bien? ¿Todo perfecto? ¿Sí? Yo te Ok, escucho bien, ¿tú a mí? ok. Sí, porque no tuvimos así como el tiempo de organizarnos, pero bueno, veo que ya todo genial. No tuvimos tiempo de probar nada. Sí. Aquí Oye, estamos. veo que en estos días has estado bastante empeñada con lo de la activación de Argentum y me imagino, pero oye, la energía que se va a mover en Argentina debe ser algo preciosa, ¿no? Todas esas personas que están ahí para sostener el cambio, ¿no? Sí, 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 sentimos que va a ser muy amoroso, va a ser muy bonito. Hay mucha gente movilizándose realmente, sí. Básicamente mañana se toca eh, el corazón. Espérate que acá me está diciendo que se me está quedando el teléfono sin batería. Voy a enchufarlo. Eh, Mucha gente que está predispuesta desde el corazón para acompañar. Mañana se está en Tucumán, en Talapazo, donde se toca el corazón, ¿sí? Todo lo que es el corazón de Argentina, ni más ni menos. Y teniendo en cuenta que en Argentina, voy hablando mientras voy conectando, ¿no? Teniendo en cuenta que en Argentina se va a parir la hija Neutrón, ¿de acuerdo? Ni más ni menos, ¿no? Entonces, la maravilla de que yo decía, vamos a tener un desfile de egos, literal, es lo que yo siento. Vamos a tener un desfile de egos porque si hay que parir la hija Neutrón, básicamente necesitamos terminar de ver nuestras polaridades más intensas, necesitamos terminar de ver todo lo que aún no podemos tener en coherencia, porque si vamos a ir al neutrino, si vamos a ir a la energía crística, básicamente eso lo tenemos que tener equilibrado. Entonces creo que todo ese movimiento que se está produciendo, hay muchas ganas, hay mucho amor, son lindos desafíos, pero nuestra propia energía se va a encargar de mostrarnos todo lo que aún tenemos que trabajar para que se produzca ese nacimiento, ¿no? Así que sí, haciendo, como decimos nosotros, el propio camino del dragón, el que se sucede, ¿no? Haciendo en Claro. nosotros ese trabajo eh, y trayéndolo a la conciencia para poder hacer los pasos que son necesarios para continuar, ¿no? Porque es un paso más. Yo considero que va a ser, yo siento, en realidad, lo siento en el corazón, que va a ser muy movilizador, pero que también va a ser muy amoroso y muy liberador. Siento que tiene esa conjunción de energía este movimiento acá en Argentina, sinceramente. Maravilloso. ¿Y tú ya te viste con Samuel? ¿Ya te encontraste con Samuel o todavía no? Aún no, me encuentro en Sierra de la Ventana con Samuel. Ya, en realidad no, no. Es posible que nos veamos aquí cuando llega Lupita acá a Buenos Aires el 11, es posible que ahí nos veamos y ya después Sierra de la Ventana, que ya nos quedamos después todo el grupo juntos hasta Sierra de la Ventana, Uritorco, Pajarillo, ese movimiento, ¿sí? Estamos todos Bueno, desde el lugar que tenemos que estar sosteniendo lo que hay que sostener. De eso se trata. De eso se trata. sí, así es. Bueno, las personas que no estamos en presencia, desde la distancia ayudaremos a sostener esta energía maravillosa. ¿Cómo funciona, Sandra? Cuéntanos algo así. Las personas que están en el Eh, exterior, ¿cómo pueden conectar? ¿Quién está lejos? ¿Quién no puede participar de persona? yo creo que lo que tenemos que tomar conciencia realmente que es un camino interno, que quienes
tienen como misión tocar los puntos planetarios, es porque tiene que ver con su trabajo en forma personal, ¿no? Pero el camino del dragón es un trabajo interno, es mis propias energías, mis propios centros de poder, mis propios vórtices, mis propias cosas en polaridad. Es poder entrar a mi evolución, es poder entrar a mi reconocimiento, es poder tocar cada uno de esos lugares que aún tienen anclados viejos programas o viejos dolores. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer para hacer este camino? Es que este camino lo estamos haciendo, no hay forma de que no, lo está haciendo el planeta, lo está haciendo el universo, lo estamos haciendo cada uno de los seres vivos que pisamos esta Gaia, ¿no? No tiene que ver con que si me muevo, si voy, si no lo hago, si no coloco la intención, no, lo estamos haciendo, ¿no? Hacerlo consciente significa empezar a darme cuenta del proceso, ¿no? Y cuando me empiezo a dar cuenta del proceso, empiezo a tener una resonancia que puedo ir observando o puedo ir creando desde el propio manejo de mis energías y desde un lugar donde empiezo ya a entrar en el observador, porque llegar al humano solar o llegar al humano crítico tiene que ver con el observador. El punto de neutralidad tiene que ver con el observador. Entonces, hacerlo consciente es empezar a colocarme en ese observador. Pero sí creo que es muy importante empezar a darnos cuenta de que esto no es algo que si no hago tal meditación o si no voy a algo del camino del dragón o si no lo estamos haciendo como humanidad, ¿no? Simplemente o lo estamos haciendo sin darnos cuenta o lo estamos haciendo en forma consciente, ¿sí? Quienes se mueven y tienen que estar en algún lugar es porque tiene que ver con parte de su misión. Y el gran trabajo que estamos haciendo todos es hacerlo cada uno en nosotros mismos. Somos el fractal orgánico de toda la creación. Entonces, cada vez que movemos esa información en nosotros, estamos moviendo la creación completa. Es individual, es para Claro. adentro, es nuestro ese camino. Lo sabes, Sandra, que bueno, ayer hablando con un grupo de espiritualidad que tengo, decíamos, es que en este momento muchas personas están pasando por la noche oscura del alma, verdaderamente. Es que en este momento muchos estamos como reencontrándonos con nuestro pasado, con la oscuridad, y quien trabaja en conciencia sabe que tenemos que trabajar en la neutralidad. Pero una pregunta, quien no trabaja en conciencia y va en la vida así, ¿qué sucede con estas personas que están viviendo todo? Porque no todo el mundo está trabajando en conciencia, no todo el mundo ve lo que está sucediendo, ¿no? Muchos ni tienen idea que hay un proceso de ascensión. ¿Cómo va el alma de estas personas, no? ¿Qué cosa sucede con En quien realidad no no tiene pasa, conciencia? en realidad no pasa nada, porque si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros tampoco tenemos la conciencia real del humano crístico aún. Estamos en proceso. Y si nos ponemos a pensar lo que éramos hace un rato, es exactamente lo mismo que estamos hoy señalando con el dedo. No pasa nada. Es un proceso evolutivo que va mucho más allá del juicio. Acá no está el que lo hace bien o el que lo hace mal. Acá es la vida misma. O sea, la vida misma me está trayendo las experiencias que yo voy entregando a la casa sin... No hace falta que yo me dé cuenta, eso sucede. Las cosas suceden a pesar nuestro, están sucediendo. El vivir hace que estemos en ese proceso. Mientras respiramos, porque la respiración es el pulso con el que crea el universo. Mientras respiramos, estamos en ese proceso. No somos ni mejores ni peores, ni el hecho que... Seamos realistas, nosotros no tenemos todavía la conciencia real del humano crístico, no tenemos ni una pizca todavía de conciencia, nada. O sea, quien toca con la punta de los dedos la información que se empieza a manejar en quinta dimensión, acá ahí nos empezamos a dar cuenta que aún no tenemos ni el vestigio de lo que es eso, de lo que va a ser, de lo que será prontamente. Y eso hace de que empecemos a correr el tema de los iluminados, los no iluminados, los conscientes, los no conscientes, los espirituales o los no espirituales. ¿Qué significa no ser espiritual? No existe eso, somos espíritu. De la misma forma en la que somos cuerpo, que somos materia, somos espíritu. Eso entra a jugar, eso tenemos que identificarlo porque es parte de nuestro ego. El creer que colaboramos más o menos con el proceso. El proceso que venimos a hacer es el que vinimos a hacer. Ahí no hay chance. Si hay alguien que vino a vivir,
una polaridad en su máxima expresión, pues tenía que hacerlo así, de esa forma, porque era la información que necesitaba luego para neutralizar. Porque para poder neutralizar tengo que tener la experiencia de ambas formas, ¿no? La experiencia desde la luz y la experiencia de la sombra. Si hay una de las dos informaciones que no tengo, ¿cómo lo neutralizaría si no lo tengo? ¿No? Entonces, es empezar y recordarnos nosotros mismos, ¿no? Que creemos que ya estamos más conscientes, quizás. Yo creo que plantear la conciencia del otro habla de nuestra falta de conciencia. Entonces, es alivianarnos, ¿no? Porque no es tan difícil el tema, creo que es alivianarnos. Es decir, es la vida misma. El proceso de haber podido vivir todo lo que he tenido que vivir me trae a un lugar, es como si yo dijera, yo siempre hago una comparación que está buena, Sandra, es como si yo dijera, estoy en 7º grado del primario, no sé cómo se miden en otros lugares, acá en la Argentina llegamos hasta 7º grado en la primaria, luego pasamos al secundario y eso, ¿no? Es como si yo estuviese en 7º grado y dijera, los chicos que están en primero están mal. ¿Con qué vara miro que estén mal? ¿O qué vara digo no van a terminar el secundario? Sí, yo también estuve en primero y en segundo, en tercero y quizás no. Y nada, y está bien, y es perfecto. O sea, básicamente cuando empezamos a darnos cuenta de que todo lo que existe es porque hace falta, si no, no estaría. Todo lo que existe y todo lo que se está produciendo está bien, ahí empiezo a hacer otra mirada, otra amplitud de esa mirada, ¿no? Está bien, acá no existe la experiencia que esté mal, ¿no? Son experiencias. Y de la misma forma en la que en algún momento, como digo yo, fui el víctima y también fui el victimario y también fui el que no entendía y ahora creo que entiendo y estoy ahí, son procesos y están perfectos. Si empiezo a darme cuenta de decir, wow, yo siento que la vida es algo más que esto, y me detengo a juzgar al que no estoy haciendo lo mismo, ¿no? Simplemente he cambiado la mirada de la polaridad, pero la polaridad sigue siendo la misma. Ese es un punto de vista que está bueno para que nos miremos nosotros mismos. En cuanto yo observo que el otro está equivocado, el proceso que yo estoy haciendo es exactamente el mismo, es un proceso polar, porque es una mirada parcial de algo, de una totalidad. Entonces se puede darme cuenta de decir, ok, y está bien, porque es lo que tengo que hacer, porque es lo que tengo que vivir, porque es lo que tengo que transitar aún para poder llegar al neutro, que es el observador. El observador observa, no cataloga, no juzga, no siente que las cosas estén mal, no siente que hayan más avanzados o menos avanzados, observa. Pero observa desde lo orgánico, ¿no? No desde el voy a colocarme en observador. Al principio quizás podemos proponernos, colocarnos en el observador, pero cuando se va dando orgánicamente es cuando ya estoy algunas cositas empezando a neutralizar. Y las neutralizo ni siquiera a la fuerza, no hay forma de neutralizar a la fuerza. Las neutralizo cuando tengo la información necesaria desde ya en los comienzos del observador, desde una forma de manifestarse y desde la otra, o sea, las dos visiones del polo, ¿no? Los dos polos o las dos visiones complementarias. Y recién ahí es donde desde la observación yo puedo hacer la fusión y entrar al neutrino. En ese intermedio se producen muchos cambios, ¿no? Porque se producen cambios orgánicos literalmente, que tienen que ver con la información, con el pensamiento, con la conciencia, inclusive con el físico, y nos van llevando hacia otro lugar. Pero creo que una de las cosas bonitas de empezar a ver es darnos cuenta de que no hay errores, no hay gente que lo esté haciendo mal, no hay gente que lo esté haciendo mejor, y cuando nos encontramos catalogando, darnos cuenta de que es otro proceso polar, que ahí es simplemente cambiar el foco de lo que estoy haciendo, pero lo estoy viendo con la visión polar también, ¿no? Uno de los egos, no quiero ocupar palabras con mucho peso, uno de los egos más trabajosos, por decirlo de alguna manera, o más desafiantes para trabajar, es el ego espiritual. Es ese lugar donde empezamos ya a diferenciarnos desde otro lugar. ¿Por qué? Porque es el paso entre tercera y quinta, que es el arrastre de la cuarta, tiene que ver con que nos quedamos pedaleando en el ego espiritual. Y ahí es casi una maestría, muy interesante, pero llega a ser hasta muy divertido, Sandra, ¿no? Porque es como empezamos a ver y decís, bueno, pero si estoy haciendo lo mismo que hacía antes, nada más que le puse un tinte de espiritualidad, ¿no? Y es ahí donde empezamos con la real maestría.
Cuando hablamos de la maestría es profundizar, 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 pero no porque esté mal, sino porque es la experiencia que estamos haciendo, es porque es la investigación que estamos haciendo, es poder vivenciarlo desde toda la observación, ¿no? Es decir, ¿qué me sucede cuando catalogo a otro, cuando lo considero que está bien o que, porque cada vez que yo considero que algo que esté mal, claramente lo considero en mí también, entonces inmediatamente me pongo a juzgarme o a ser dura o a ser autoexigente o a no permitirme la experiencia. Y la experiencia la tengo que vivir, o sea, me guste o no, es la forma de poder transitarlo y es la forma de poder tener la información necesaria. Entonces, observarme desde ese lugar donde si yo juzgo a alguien porque creo que habla sandeces cuando habla de la espiritualidad, es lo mismo que juzgar a alguien porque no cree en la espiritualidad. El punto es el mismo, ¿no? Entonces, es observar de que se nos va mutando, pero va siendo, a medida que nosotros vamos teniendo más información, nuestro ego también se profundiza y se prepara. No es que se quede en el camino, porque nuestro ego es el programa referencial. Simplemente, a veces cuando dicen, nos peleamos con el ego, no, que si no estuviera no tendría la referencia, ¿no? Es donde me miro, es mi programa referencial, que simplemente me viene a decir, mira, esto va bien, pero dale un poquito más acá, porque esto quedó todavía que no está neutralizado. Y ahí nos va mostrando. Y como nosotros vamos teniendo más información, él también se pone como más intelectual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque vamos haciendo porque es un programa de referencia, es donde nos referenciamos de cómo estamos vibrando o cómo estamos pudiendo verlo, si aún seguimos viéndolo desde mucha polaridad o si ya algunas cositas empezamos a neutralizar. Porque se produce de algunas cosas, ¿no? No es que de golpe voy a decir, ay, ya neutral. No, hago lo cotidiano. Neutralizo algunas emociones duras, lo hago desde la vivencia, vuelvo a observar y digo, quizás tengo que transitar relaciones que tienen que estar todavía desde el polo simplemente para tener la información, y ahí voy. Entonces empiezo a sentirme de que en algunas cosas va queriendo ya para la neutral, y otras que no, que todavía no, y que todavía hay que hacer ese paso, ¿no? En estos momentos es interesante porque tenemos mucha información a disposición, pero aparte tenemos, aparte de mucha, ¿qué es información? Que también es información. Mucho voltaje a disposición para poder hacerlo, ¿no? Pero en esa observación es donde realmente hacemos los grandes pasos para, ¿no? En el observarnos nosotros constantemente. Nosotros, no hay un otro, Sandra, no lo hay. Entonces, el observar de la gente, este proceso es un proceso individual, que luego se transforma en el proceso del todo, pero es un proceso individual. Acá no tiene que ver con que el otro haga, no haga, lo haga mejor, lo haga peor. Eso sigue siendo catálogo de la polaridad. Entonces, observarlo, porque cuando entramos a trabajar el ego espiritual, de verdad que es muy interesante. Es muy interesante. Se pone muy astuto, como quien lo dice, y se nos escapan cosas que después las vemos y decimos, wow, mira, ahí, esa se me escapó y volvió a suceder y ahí va, ¿no? O sea, que si nos corremos un poco del peso, termina siendo hasta muy divertido el juego, ¿no? Entonces, de la misma forma en la que tenemos el ego como un programa referencial, que es donde observo cómo va mi proceso, está el cuerpo mismo, que también es referencial, ¿no? Donde me duele, donde funciona mejor, donde funciona peor, el ego es lo mismo. Simplemente es la alarmita de cómo que ni siquiera es una alarma, me va mostrando cómo va, ¿no? Cuando yo voy neutralizando algunos lugares, esos lugares fluyen, ¿no? No porque sea mala la visión polar, es otra experiencia. Creo que cuando empezamos a diluir lo que está mal, eso del que está mal, el que no, ya, porque no hay nada que esté mal, porque son experiencias, porque son solo experiencias, ¿no? Sí, ni más ni menos. Y cada uno vive la experiencia que tiene que vivir en el lugar que tiene que vivirla, y ya. Y el amor realmente es poder observarnos, observarme en mí y observarme en el otro, cada uno viviendo la experiencia que vino a hacer, porque es como que nosotras coincidimos hasta con los dos primeros nombres, es como ver a todas las Sandras, una haciendo una cosa, otra de otra, no hay nada que juzgar ahí, no hay nada que esté mal ahí,
¿no? Y el amor es, te amo porque estás haciendo tu parte y yo me amo porque estoy haciendo la mía, ¿sí? Y el amor incondicional es maravillarme de ese proceso. De a poco vamos ahí, de a poquito. Sandra, cuando tú hablas de mantener la neutralidad, ¿cómo es esa neutralidad? Cuando, por ejemplo, una persona está viviendo una situación difícil, está afrontándose con su oscuridad y tú dices mantener la neutralidad. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es? Una persona que está viviendo una situación que ella considera que es difícil y que ella considera que está que ella considera que está en oscuridad y claramente no está en neutro porque está viviendo una experiencia polar, ¿sí? Y ahí no se fuerza la neutralidad. Creo que es muy buena esta pregunta, porque es muy buena de verdad. ¿Por qué? Porque no es algo que lo haga a la fuerza. Yo llego a un estadio neutral primero cuando dejo de catalogar, cuando me empiezo a dar cuenta de que observo lo que sucede y lo observo, sin darle ningún tipo de juicio. Vivir una experiencia que le podemos llamar oscura, es una experiencia. ¿Cuándo empiezo yo a observarla o a vivirla a nivel consciente? Primero cuando dejo de sufrirla, ¿sí? Porque la experiencia hasta una experiencia de dolor, puedo vivirla sin sufrimiento. El dolor es un estadio real que se está produciendo en una parte biológica. El sufrimiento es un estadio mental, que tiene que ver con el análisis de algo, Yo puedo observar un dolor y observarlo y analizarlo, decir, mira lo que sucede en ese órgano, cuando, y empiezo a hacer la observación de que una emoción toca algo en mi cuerpo, un programa viejo, conflictuado con uno nuevo también, y se producen ciertas resistencias en mis células. Ya cuando empiezo a observarla desde un proceso no de análisis, de conciencia de lo que está sucediendo, ya no hay sufrimiento. O sea que ya hasta vivo eso de decir, estoy mirando lo que yo considero mis oscuridades desde un lugar de aceptarme e ir observándome en forma muy amorosa. El tema es que el gran tema es el juicio, Sandra. Cuando yo considero que está mal que yo me enoje, que está mal porque yo soy mal, no hay nada que esté mal. No hay nada que esté mal. Entonces, el gran tema se produce básicamente por considerar que hay algo de lo que yo estoy viviendo, colocándome desde el lugar del víctima o colocándome desde el lugar del juzgador, ¿no? Con uno mismo, lo hacemos con nosotros mismos, no estamos hablando por ahí para el afuera. Después luego obviamente lo hacemos con el afuera porque es la energía que tenemos, ni bien ni mal, es la que estoy procesando. Pero cuando empiezo a darme cuenta que la experiencia polar es una experiencia que estamos transitando como investigadores, literal, como si yo entrara en un laboratorio a ponerme a investigar qué sucede haciendo ciertas cosas. Y esa investigación se produce desde todos los campos. ¿Qué sucede cuando me enojo? ¿Qué pensamientos tengo? ¿En qué parte del cuerpo me duele? ¿De qué me aleja? ¿Cuál es la sensación que tengo? Y son experiencias. Ya cuando tengo toda la información de la experiencia, eso lo hago naturalmente cuando llevo la información a la calle. Pero eso lo hice, me dé cuenta, no me dé cuenta, quiera o no quiera, eso se produce, ¿no? O sea, no hace falta ni siquiera que me esté dando cuenta de eso, no hace falta, eso se produce, somos por decirlo de alguna manera, una máquina que pasa cierto programa y ese programa se produce de la misma forma en la que yo respiro, de esa misma forma yo traigo información estelar, la anclo a la Tierra y la transformo en biología, es unir la cuántica y la biología, y eso no lo hace solamente el que medita o el que se siente más consciente, eso lo hacen todos los humanos, porque ese es el proceso, y que yo lo haga sin darme cuenta o dándome cuenta es simplemente el proceso que vine a investigar, porque el hecho de que todos, absolutamente todos, venimos acá para hacer un proceso donde tenemos que vivirlo desde el no recordar o algunos desde el recordando, pero viviéndolo desde lo oral, tiene que ver con una experiencia, no es algo que esté malo ni es algo que estemos combatiendo, no se está combatiendo la experiencia 3D.
La experiencia 3D te está cerrando porque ya se tiene la cantidad de datos necesarios para pasar a otra experiencia, simplemente. No es algo malo que se tiene que combatir, es cómo se manifestó esta información en la polaridad, qué partes se pudieron llegar a negativizar o no, pero es como si fuese un experimento, esto es un planeta escuela, ¿no? Entonces estamos hablando de que es algo que se está produciendo y no hay ninguna investigación que esté mal. Entonces sí creo que está bueno empezar, porque inclusive las enfermedades, inclusive eso que nos parece tan tremendo como la muerte, si empezamos a colocarnos en un lugar de más observación, si empezamos a tener un poco más de conciencia de que somos infinitos, que somos muchos más que este tránsito en esta vida, que somos dioses en la materia, que somos una gran mente creadora. Entonces ya no nos asusta nada, ya no nos asusta ni morir, ni que alguien se muera, ni si alguien vive una experiencia de sufrimiento, porque es una experiencia, porque es una experiencia, ¿sí? Entonces, cuando ya empezamos a observar las cosas desde un lugar más ampliado de lo que somos, ya deja de tener esa carga, tanto de victimización como de pena, son emociones polares, desde una experiencia polar que está bien dada, pero que esto de que cuando empezamos a tocar los vestigios de la espiritualidad lo seguimos marcando desde ahí, es bonito darnos cuenta de que nuestra experiencia sigue siendo polar, por más que esté tocando algunos temas de espiritualidad, porque así se produce, se va produciendo de a poquito hasta que yo pueda ampliar, de salir de una mente analítica para entrar en una conciencia. Esos pequeños vestigios de conciencia es lo que empieza, primero y principal, a correrme del lugar del miedo. Cuando yo me corro del lugar del miedo, ya de verdad y de a poco, porque es uno de los grandes programas que también nos colocan en un gran desafío, tiene que ver con que simplemente observe qué cosas me siguen dando miedo y cuando yo veo que hay algo que me sigue dando miedo, seguir profundizando. Porque si yo soy un Dios en la materia y todo lo que estoy viviendo es una experiencia y estoy más allá de todo, ¿por qué tener miedo? Entonces ahí es falta conciencia de quién soy. Seguirlo trabajando, seguir profundizando, seguir qué parte es la que no termino de comprender, qué parte es la que no termino de hacerlo a conciencia. Entonces, hay muchísimas cosas referenciales para darme cuenta. El catalogar, el sentir que algunas experiencias son malas, eso nos invita a profundizar. No hay experiencias malas, son experiencias, ¿sí? Que yo la catalogue como buena o como mala sigue siendo una visión polar. Que yo me considere más o menos evolucionado, más o menos conciencia, sigue siendo una visión polar, no existe el más o menos consciente. Cada uno tiene el nivel energético necesario para la experiencia que vino a ser. No hay una experiencia que digamos es mejor o es peor. No es, si hubiese una experiencia que no sirviera para el plan, no estaría. O sea, todo lo que está sucediéndose tiene que ver con algo que tiene que sucederse. Es bastante más amplio que lo que es nuestra mente analítica, que nuestra mente analítica está hecha para funcionar en cierta experiencia, ¿no? Que es la experiencia desde los polos, que es la experiencia dual, que es la experiencia que analiza todo desde referenciamientos limitados, porque es de tener menos datos a disposición para poder observar un ser. Ahora lo que estamos haciendo es tratar de llegar a la conexión, a la primer conexión con el yo soy, que nos amplía la visión. Al ampliarnos la visión, al comprender que somos mucho más que esos miedos, es donde empieza a ser otra experiencia la que se produce, porque una de las cosas que se diluye viene siendo el miedo. Ya ahí, básicamente, ¿tú imaginas lo que sería no tener miedo, Sandra? No hay límites ahí. Pero eso se produce Sandra, con el estado de conciencia. Claro, por ejemplo, en este momento están ascendiendo tantas personas, hay muchas personas que se han ido de este plano, hay mucho dolor, de eso hablábamos también en estos días, en estos grupos que yo tengo de espiritualidad, pero por ejemplo, cuando tú tienes que dejar, bueno, pierdes un ser querido, ¿cómo puedes estar en la neutralidad cuando has perdido un hijo, has perdido tu compañero? O tienes que vivir también esa experiencia, sentirla, como en algún momento hemos escuchado que a veces las experiencias también las tenemos que vivir, sentir, y
y estar ahí en el presente, ¿no? Observarlas, porque algo nos están diciendo, para algo nos están, la estamos viviendo, ¿no? ¿Y en qué momento? Entonces mi pregunta es, ¿en qué momento empezamos a usar la neutralidad cuando estamos atravesando por una pérdida o por una cosa o tenemos que también tener el momento de vivir esa experiencia, de sentirla? Quien está en neutralidad, la experiencia no la sufre, la comprende. Quien está que es verdad lo que vos decís, que porque es así, no hay mucha gente que esté en neutralidad, pero sí que ya empieza a estar. Cuando empieza a haber una comprensión mayor de quiénes somos, nos damos cuenta de que alguien que deja este plano significa que es como que fue a la universidad a estudiar arquitectura, se recibió y se fue. ¿Qué va a seguir haciendo en la universidad si ya tiene su título? ¿No? Entonces, cuando empezamos a observarlo desde la amplitud de quiénes somos realmente, porque el dolor se produce cuando aún no puedo empezar de a poco a tocar la comprensión de quién soy. ¿Quién soy? Ni siquiera quién es el otro, ni siquiera, porque cuando empiezo a comprender quién soy, también se muta el sentido de las relaciones. O sea, empiezo a ver a mi madre, a mis hijos, a mis amigos como otras almas haciendo una experiencia. El rol también es una experiencia polar. El rol de es más importante un alma, por eso es que, viste que ahora se empezó a decir, me encuentro con mi familia cósmica o con mi familia espiritual, donde me doy cuenta de que puedo tener la misma relación con alguien que no vi nunca, o que creo que no vi nunca, que la que tuve con mi madre o con mi hermana o con mi hijo, ¿no? Entonces empiezo a darme cuenta de que la vibración o el frecuenciamiento va más allá del rol, ¿no? Va más allá del rol que yo le haya puesto o del peso que eso tiene. Mientras yo esas pérdidas las sufra como pérdida, que es absolutamente valedero, porque de verdad se produce mucho dolor, es porque es una experiencia que me planifiqué transitarla desde ese lugar, porque transitando esa experiencia es donde luego puedo llegar al observarlo desde otro lugar. Si yo la experiencia aún me es dolorosa y aún, bueno, sí, yo sé que para quien la está viviendo en el momento, por ahí suene como no puedo bajar la palabra, y como indiferente, y quizás sí lo sienta como indiferente, porque uno de los códigos que nos ayuda a la neutralidad es tocar un punto de indiferencia para después neutralizarlo, y después se neutraliza, que no es mantener mi indiferencia, porque en realidad la neutralidad no es indiferencia, uno en realidad tiene un sentimiento de amor tan profundo que todo, absolutamente todo está bien. Lo que no hay es sufrimiento, no lo hay, ¿sí? No hay emociones duras, pero no hay sufrimiento, ¿sí? Entonces, la persona que en este momento está transitando una experiencia dura, porque hay muchas almas yéndose del plano, son experiencias que nosotros mismos nos fuimos planteando para poder terminar de hacer ese proceso de investigación, por decirlo de alguna manera, de cómo funciona mi sistema desde la polaridad ante ciertas situaciones. Porque luego vamos a transitar esas mismas situaciones, pero desde un lugar de observador. O sea, igual vamos a ver lo que llamamos hoy pérdidas, en otro momento lo vamos a ver como que terminaron su proceso y tienen que seguir otro, pero ya con un estadio de conciencia donde sabemos que no hay dolor ahí. ¿Por qué? Porque el ser terminó de hacer, como le dije recién, es como que ir a la universidad y recibirme. ¿Qué me voy a quedar haciendo ahí? Si ya hice lo que venía a hacer, ¿no? Entonces, cuando empezamos a desmitificar la muerte, que es solamente un tránsito o un cambio de experiencia o un cambio de traje o un cambio de rol o un cambio, ¿no? Cuando empezamos a desmitificar eso, cuando empezamos a tener de a poquito conciencia de quiénes somos, porque el kit de la cuestión está en darnos cuenta de quiénes somos, ¿sí? Y por el momento, nada, si hay una experiencia que la estoy transitando es porque tengo que transitarla, porque básicamente tiene que ver con mi proceso. Entonces, ahí de observarla, y a veces sí, experiencias que nosotros consideramos muy duras,
no nos producen un darnos cuenta. ¿Sí? A veces sí. ¿Hay mucho dolor? Sí, porque son tránsitos que tienen que ver con todavía tener arraigo a las cosas o tener apegos a las cosas, que no es lo mismo que amarlas, ¿no? No es lo mismo que amarlas. No me produce dolor que alguien se vaya del plano porque yo lo ame. El amor no produce dolor. Entonces ahí es donde tenemos que observarnos más desde otro lugar. El amor no produce dolor. No es que sufro porque te amo, no, sufro por un apego. El amor no produce dolor. Entonces es conociéndonos de a poquito, es siendo amorosos con nosotros mismos, es respetarnos y validarnos el proceso, y si aún nos duele, transitarlo desde ese lugar. Es de estar, como dijiste recién, estar muy en el presente lo más posible, porque mientras más registro consciente tengo de mi proceso, desde ese lugar es como ir haciendo un ejercicio que va ayudando a que yo salga del automatismo y empiece a observarme como distinto, ¿no? Ujú. ¿Qué cosas, qué herramientas? Porque, bueno, te lo he escuchado decir otras veces, pero para quien no lo sabe, ¿qué herramientas nos pueden ayudar a mantener esa neutralidad y mantener como la calma? De hecho, la neutralidad en esos momentos de dificultad, porque sabemos que se vienen tiempos difíciles. Las herramientas que nosotros compartimos, más que para evitar una situación, es para quienes ya están en otro lugar, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque es para quien está en un lugar donde empieza a tener un estadio de conciencia de que somos algo distinto y que podemos enfocarnos en observar nuestro calibre vibracional. Para quien necesite, o sea, las herramientas no nos ayudan a evitar una experiencia, no es eso, ¿no? No nos ayudan a evitar una experiencia. Mientras nosotros querramos seguir evitando una experiencia, no hay conciencia. Uno sigue estándolo desde el análisis duro y sigue viendo la información desde la polaridad, ¿sí? ¿Puedo empezar a hacer ejercicios que me lleven al darme cuenta? Sí, porque estos ejercicios tienen que ver con llevarme al darme cuenta, llevarme a otro lugar, ayudarme a que la meditación en sí solita, si empiezan a meditar, la meditación sola hace que la mente se venga y te venga al presente y que tenga otro tipo de observación. Entonces, dejar de que venga el palabrerío constante hacia que no me deja, vieron que por ahí parece que no te dejan ni pensar, cuando la mente está como muy activa, pues sí no me deja ni pensar, repitiendo programas viejos. Ya la meditación, que es un estadio de traerme al presente, Sandra, soluciona, no sé si el 95% de los problemas ilusorios que nos hacemos. Porque si yo en este momento dijera, bueno, ¿qué problema tenés en este instante? Y que en una de esas no voy a poder pagar el alquiler. No, en este instante que estás sentada acá escuchando a las dos Sandras, ¿qué problema es el que tenés? Y uno se detiene a respirar y observa y decís, es que ninguno, porque estoy sentada escuchando un video, no estoy teniendo nada más. Entonces, la mayor cantidad de cosas que nos suceden son temas ilusorios que se vienen en la mente, que no quita de que cada uno pueda decir, yo estoy enfermo y me duele tal cosa y me duele tal otra, o estoy triste, o tengo, ok. No, yo no digo que no, pero a lo que voy, cuando no nos detenemos a observar lo que realmente nos sucede, es cuando empezamos a vivir entre el resentimiento y la preocupación. El resentimiento es porque me pasó y la preocupación es lo que podría llegar a pasar, ¿no? Entonces son estadios ilusorios desde un lugar polar. Herramientas para ayudarme a empezar a conocerme, desde meditar en adelante, un montón. Las que nosotros trabajamos, que tocan los calibres vibracionales, hace que de repente se toque un tema, vos ese tema te detengas a observarlo, ¿sí? Cuando te detenés a observarlo, ese es el primer paso, que es no analizar, sino que simplemente observar, y empezás a tener una amplitud de conciencia de quién, yo voy a insistir con esto porque tiene que ver con eso, de quiénes somos. Cuando hablamos de conectar al yo soy, hablamos de darnos cuenta de que dejamos de ser un víctima y empezamos a ser un hacedor. Cuando es como, ¿viste? Los chicos que juegan los videojuegos, Sandra, ¿no? Y que ponen a su avatar ahí a hacer desafíos. Bueno, el tema es cuando nos creemos que somos ahí solamente el avatar y nos olvidamos que somos quienes comandamos el juego.
porque somos el tejido y el tejedor, soy el que comanda el juego y el que lo juega, pero ahí no hay víctima, ¿se entiende? Entonces el poder darme cuenta de que lo que estoy haciendo ahí básicamente es un juego. Fíjate que los juegos tienen hasta los mismos términos, cuando pasan un nivel ganan capacidades, o sea, básicamente desarrollan capacidades, entonces estamos hablando de otra mirada de nosotros mismos. Mientras yo siga teniendo la misma mirada de mí mismo, bueno, voy a tener que seguir pidiendo esa misma experiencia. Y volvemos a lo mismo, es un poco lo que dije recién, no hay ninguna experiencia que esté mal y si tengo que vivirla es porque tengo que atravesarla. Todas estas herramientas no tienen que ver con esquivar mi vida, tiene que ver con ampliar mi mirada, llevarme a la conciencia y vivir mi vida lo más profundamente que pueda, porque a eso vine. Porque básicamente vine a vivir esas experiencias. Entonces, eso de si yo hago esto, aquello o lo otro, ¿voy a evitar mis experiencias? No, vas a tener otra mirada. Al tener otra mirada, el aprendizaje es distinto, el aprendizaje es profundo y dejas de correrte de víctima, te colocas en un lugar de empoderamiento y te das cuenta que sos el hacedor de todo esto. Te sales de ese lugar ahí como pequeño y con mucho miedo y empezás a darte cuenta que somos mucho más de lo que creemos hasta ahora. Y no está mal que creamos eso, sino que simplemente era la forma de experimentarnos en esa etapa. Y hay seres que van a seguir experimentándose en esa etapa, hay otros que van a entrar en un proceso de escuchar algo más, hay otros que ya están en un proceso distinto, donde ya se observan desde otro lugar, porque ya está el doble frecuenciamiento en Gaia, por lo cual ya está el sostén de quien ya está viendo la mirada desde un lugar de conciencia o de un lugar más neutral, puede realizarlo porque tiene el sostén ya de la doble vibración que se produce en el plano, que va a ser por un tiempo más y ya luego va a ser una vibración solamente en 5D, por lo cual sí van a haber muchas almas que tienen que seguir el otro proceso, no porque esté mal, sino porque tienen que seguir otro proceso que en el plano no van a estar. Pero todo lo que está sucediendo, todo tiene que ver, todo está dentro del plan, no hay nada que esté fuera del plan, Sandra, absolutamente nada está fuera del plan, ¿no? O sea que todo está previsto, básicamente lo que se está haciendo o todos los que estamos hablando, como estamos hablando acá, es simplemente trayendo una información, una vibración que toque a quienes tengan que hacer, acá no se va a arrastrar a nadie, no se va a transformar a nadie, quienes tengan que hacer este paso, porque ya quedó antes de que llegara acá sabiendo que lo iba a hacer, es simplemente traer las herramientas para que ese paso sea lo más fluido posible, ¿no? Y hay muchos seres trabajando desde distintos lugares con distintas informaciones, seres que vienen a hacer un recuerdo porque vienen del futuro al pasado, que ya ni tampoco es así porque es todo lineal de la misma, es todo en la unificación de las líneas del tiempo, o sea que ya hay cosas que no son fáciles de explicar para quien lo escucha con una mente analítica y hay cosas que van a sonar, como te dije recién, como indiferentes, simplemente porque es otra mirada. Creo que lo que mejor podemos hacer todos es no catalogar la experiencia de nadie, la experiencia es perfecta, no existe la experiencia que haya error y amorosamente dedicarnos al camino individual propio, ¿no? Porque también el hecho de decir ayudo o el colocarnos en salvadores también habla de no tener la comprensión de la experiencia. No hay forma de que salvemos a nadie, ¿no? Porque no hay nadie a quien salvar, básicamente, no hay nadie a quien salvar, ¿no? Es un proceso que es orgánico y se está dando, no es algo que alguien que esté mal, no hay nadie a quien salvar. Entonces, la forma en la que cada uno de nosotros va viviendo esa experiencia es la que necesitamos. Es la que, en cada uno de nosotros hay un ser absolutamente sabio. No existe que yo, porque digo esto, aquello, o creo que comprendo, soy más sabia que el otro que está haciendo. No existe eso, ¿no? Son distintos lugares de experiencia que están perfectos y que creo que la amplitud tiene que ver con mirarme yo desde qué punto sigo catalogando lo bueno o lo malo y nada, y vivir la experiencia, porque es la que me toca vivir en ese momento, ¿no? Bueno, aquí hay una pregunta, mira, te preguntan, Julio Corsaro te pregunta,
Julio, te amo. ¿Quiénes? Con Julio hablo hasta en la madrugada. Bueno, él quiere saber quiénes son los hacedores del plan mayor general y quiénes de mi propio plan personal para este. ¿Alguien más que yo mismo? No, Julio, básicamente vos mismo para tu plan, vos mismo en distintas manifestaciones, porque no nos olvidemos que somos multidimensionales y en cada una de las dimensiones en las que estamos anclados tenemos una mayor cantidad de información disponible. Entonces, a veces cuando decimos nuestros maestros, nuestros guías, básicamente tiene que ver con nuestra propia información ampliada en cada una de la vibración que cada una de las dimensiones tiene. Y sí te puedo hablar de que la forma en la que se construye quizás el plan, partido en nuestro caso desde, desde Nevadón, que es el hacedor de este paso evolutivo, de este universo, de ahí en más con informaciones plasmadas en distintas formas de evolución que van colocando distintas maneras de plasmarlo en la materia, ¿no? Porque ahí te vas a encontrar con tecnología de avanzada de algunos lugares, te vas a encontrar con genetistas de otros, que si vamos a la base, todo es el mismo creador multiplicado en cada una de las formas de experimentar la misma información. Pero no es que nadie hizo el plan mío, sino que si vamos a la raíz o a lo abstracto total, somos todos el uno, ¿no? Y esto dividido en cada una de las locaciones que vamos teniendo en base a la forma en la que nos vamos manifestando en cada una de las dimensiones, haciendo en cada una de ellas la labor que fractálicamente nos fue o nos fuimos eh, asociadas para la experiencia que nos tocaba vivir o nos toca vivir. Es un poco más abstracto el tema porque estamos hablando de traer información de la antimateria a la materia. En ese paso intermedio hay muchas formas de manifestar desde la unidad, porque si vamos al abstracto total, todos somos el uno, todos la misma inteligencia. Claro. No sé, Julio, no sé si te respondí. Sandra, ¿por qué repetimos siempre? Hay personas que repiten siempre la misma situación, siempre les pasa lo mismo. ¿Por qué les pasa a muchas personas la misma cosa? ¿Qué cosa tienen que ver? ¿Qué tienen que aprender? ¿Qué necesita su alma? Vos sabés que yo, desde hace un poquito de tiempo hasta ahora hay un ejemplo que salió en una sesión individual y viene muy bien para ponerlo a cuentas de esto. Cuando yo estoy haciendo una investigación, ¿sí? Es como si, de verdad, si nos colocamos en el lugar del investigador, es como decir, bueno, voy a investigar cómo funciona tal cosa. Y ahí tomo nota de todo y cuando creo que la investigación la he cerrado, me doy cuenta de que no, de que me faltan datos. Cuando me faltan datos, ¿qué hago? Continúo la investigación, ¿no? Entonces, muchas veces el hecho de querer evadir o de sentir o de colocarme en víctima hace que no pueda terminar de vivir la experiencia como corresponde, o no, ni siquiera como corresponde, hace que no termine de tener la cantidad de datos necesarios de la observación de esa experiencia. Es como si me dijeran, bueno, tengo que recorrer estos 5 kilómetros y observar todo lo que hay ahí, todo. Y yo digo, va, correr 5 kilómetros, lo hago ya, porque muchas veces decimos, lo hago rápido, me lo saco de encima. ¿Me saco de encima qué? Porque en realidad mi vida tiene que ver con qué es la experiencia, no hay un lugar donde llegar. Porque el gran tema está pasando un avión y se siente recontra fuerte el ruido. Tiene que estar pasando re bajito. Tengo aeropuerto cerca, entonces tiene que estar pasando re bajito. Me desconcentré. No hay un lugar donde llegar, porque en realidad el hecho de la vida en este plano tiene que ver con prestar, como quien dice, atención a cómo se manifiesta la energía en este plano ante distintas situaciones. O sea que básicamente mi vida es la experiencia. ¿Sí? Entonces, si yo digo, bueno, mi experiencia es recorrer estos 5 kilómetros, pero lo voy a hacer rápido para pasar a otra, voy a salir corriendo y voy a llegar a la otra punta. Y en la otra punta decir, ok, ¿y cuál fue tu experiencia de este recorrido?
con informaciones, qué sucedió con tu sistema en este recorrido. Y en algunas partes me pinché, en otras había césped, en otras sentí el viento. Y viste la mariposa en el árbol. Y yo no había visto ni el árbol, ¿no? Entonces, no lo vi. Bueno, dale, tienes que ver toda la experiencia. ¿Qué hay en ese recorrido de esos 5 kilómetros, no? Entonces voy de nuevo. Y ahora presto atención y miro el árbol y ya la mariposa se había corrido, ya no estaba en el árbol, estaba en el coso. La experiencia era más o menos la misma, pero llego a la mitad y ya me quiero apurar de nuevo. ¿Qué hago de esta experiencia? Y vuelvo a correr. Y ya ahí vuelve. ¿Y viste tal cosa? No, bueno, ¿dónde estaba? ¿Se entiende? O sea, es Claro. dejar de evitar la experiencia de observarla completa, porque básicamente la vida es eso. Entonces es como querer evitar mi vida. Evitar una especie es como querer evitar mi vida. El tema es cuando la sufro, obviamente va desde un lugar en el momento en el que tengo que vivirla de esa forma, porque hasta sufrirla es una información, ¿no? Entonces ni siquiera se trata de evitar las emociones, pero eso lo vamos pudiendo ver cuando hemos transitado cierta cantidad de experiencias que me han llevado a otro lugar. Es como nada, fui a primero, fui a segundo, fui a tercero y estoy en séptimo. Estoy en séptimo diciendo me las sé todas. Y ahí me acabo de dar cuenta que entro al secundario y el secundario me da cuenta que no sé nada, que tengo que volver. Comparado para atrás me las sé todas, comparado para adelante no me las sé nada. Entonces, es la experiencia constante, porque de eso se trata. No hay un lugar donde llegar, no hay una meta, no la hay. Entonces, vamos a llegar donde mismo dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Porque estamos todos aburridos, vamos a ver qué pasa en la materia. Pero es empezar a observar de que lo que estoy viviendo es una maravilla, que comer es una experiencia, que dormir es una experiencia, que hablar contigo es una experiencia, que estar quieto y sentir mi cuerpo es una experiencia, que una caricia es una experiencia, que no es que tenga que tener, no sé, ser el Dalai Lama para ser mejor espiritualmente, no. Son distintas formas de experimentarme en la materia y eso va haciendo que va mostrándose en distintas escalas cómo funciona la información en la materia, ¿no? Un poco eso. No sé, por ahí me voy con lo que me preguntan. Bueno, te quiero preguntar una cosa. En este momento que hay mucha oscuridad, ¿no? Pero en algún momento tú y yo hablamos de esto, de que la oscuridad ya no está más, ya perdió su poder totalmente, pero todavía la seguimos viendo. Y tú me dijiste, Sí, a ver. habíamos hablado de esto, entonces tú me habías dicho, no, es que es la misma gente que está sosteniendo esa realidad, porque en realidad la oscuridad ya perdió fuerza después del 2012, algo así entre el 2012 y 2016, ya desapareció. Pero lo que estamos viendo es porque la gente todavía le está como sosteniendo, ¿no? Porque la habla, se enrollan, se enganchan con toda esta información, con todo lo que es política, lo que es guerra, y pues obviamente le seguimos dando vida a todo esto que sigue estando, ¿no? Entonces, lo que yo quiero preguntar es, ¿cómo hacemos para quitarle la fuerza a todo lo que estamos viendo? ¿En qué cosa nos debemos enfocar? ¿Hacia dónde tenemos que llevar nuestros pensamientos para que, digamos, la oscuridad no siga teniendo poder? Yo creo que hubo una mala interpretación, Sandra. ¿Sí? Para mí la oscuridad no es algo que tenga que combatirse, es parte nuestra. Somos la refracción de la luz y eso es la oscuridad. Es muy posible, por el relato que vos me decís, que hayamos estado hablando de la Matrix 3D, que es un programa instalado para vivir una experiencia que ya se desconectó como autogestión de energía, pero es el programa, no la oscuridad. O sea, si seguimos El pensando programa, ¿vale? claro, si seguimos pensando entre la luz y la oscuridad, eso sigue siendo una visión polar. Somos todo, porque la visión polar hablaba de que nos refractamos desde una mirada y de la otra. Somos la luz, somos la sombra, somos todo. Creo que una de las grandes cosas que tenemos que empezar a sacarnos encima es eso de querer combatir la oscuridad. Es que somos nosotros, es que no hay nada que combatir ahí, ¿no? Si es posible,
de que se haya creado una mala interpretación, porque eso que vos me haces referencia tiene que ver con el programa Matrix o el programa 3D, ¿qué significa que esté desconectado? ¿Qué significa? Que no, por ejemplo, no siguen naciendo niños 3D, no, ya nacen niños 5D y porque la experiencia se está cerrando la experiencia, pero no es que estemos combatiendo la oscuridad, ni que la luz haya ganado, ni no, porque si no eso sigue siendo polar, eso sigue siendo una visión del programa, sí, que sostiene que la experiencia 3D se siga sucediendo, lo sostiene la gente que está haciendo la experiencia, todos lo sostenemos, que sostiene porque el cambio de experiencia tiene que ver con traer un cambio de experiencia a nivel político, a nivel educacional, a nivel vida, que lo sostiene todavía porque no tiene un autoabastecimiento desde el programa instalado, sino que lo sostiene quienes lo ocupamos. Si yo sigo ocupando la educación tal cual está, la sigo sosteniendo. Si yo sigo ocupando la economía tal cual está, la sigo sosteniendo. Todo lo que yo sostengo, le estoy colocando mi energía, eso va a seguir estando. Entonces, si de repente yo digo, bueno, no como más carne, no como más cosas industrializadas, no estudio más de ese sistema, ni siquiera miro la televisión, empiezo a sacarle mi energía a una experiencia que yo personalmente como individuo considero que para mí esa experiencia no va más, considero que no va más escuchar un noticiero, considero que no va más comer ciertas cosas, considero que no va más preocuparme, considero que no va más. Entonces, saco mi energía de algo que se está sosteniendo porque evidentemente yo lo estoy ocupando, al estarlo ocupando le estoy dando energía. Pero no tiene que ver con la oscuridad o con la luz, ¿no? Porque básicamente el paso evolutivo tiene que ver con integrarnos. O sea, ya el hecho de que nos saquemos la idea de la lucha, empezamos a tener un estallido de conciencia. No hay nada que luchar, eso se produce en forma orgánica. Orgánicamente, si yo integro mis sombras, ¿contra qué voy a pelear? Porque básicamente de eso se trata. Entonces, lo que vamos a ir haciendo, vamos integrando y vamos liberando, vamos integrando y vamos liberando, vamos integrando y vamos liberando, y empieza a cerrarse una experiencia, porque no es más que una experiencia, y empieza a producirse otra experiencia, que tiene que ver que no va con el enfrentamiento, vernos como parte del todo, somos todos seres que estamos experimentando en la materia información estelar, y ya, empezar a corrernos un poco de la visión del enfrentamiento de los buenos y de los malos, de los evolucionados y los no evolucionados, de los oscuros y los claros, ¿no? Creo que de eso nos tenemos que correr un poco porque básicamente nos saca de nuestro foco. Nuestro foco es mirarme yo porque lo de afuera es una proyección mía, ¿no? Abstractamente somos todo el uno. Y de ahí en más, a nivel referencial, cada uno con su experiencia, ¿no? Maravilloso, gracias Sandra, sí, gracias Sandra. Bueno, ya prácticamente está pasando, estamos llegando a 1 hora. Oye, contigo el tiempo vuela, ¿no? No, el tiempo ya vuela. Es conmigo, sí. El tiempo ya vuela. Estuvimos hace un rato con Gonzalo Gorastarzu, como digo yo, el hermano vikingo, Somos en el canal mío. Y cuando quise acordar, le dije yo, Gonzalo, ya es 1 hora, yo también, y nos parecía que no habíamos hablado nada. El tiempo vuela, ¿sabes? Sí, ya no es lo mismo el referenciamiento que teníamos del tiempo, literalmente. Mira, no lo es. aquí hay una pregunta, a ver si dice, te la pregunta Anfo Chire. Dice, mi hijo no quiere ir más a la escuela y a mí no me gusta el adoctrinamiento que percibo. ¿Dejamos de usar ese programa? Esta es una pregunta con la que muchos papás se están enfrentando en este momento. Sí, yo personalmente no voy a decirles qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer, porque esa sí es una decisión absolutamente familiar, tiene que ver con lo que ustedes sientan, no me voy a poner a decir haz esto o no hagas esto, porque creo que es una decisión personal. Yo tengo a mi hijo de 17 años en el colegio y le he dicho, tú decides si quieres seguir yendo o no, para mí es tu experiencia.
Esta mamá dice que su hijo tiene 15 años. ¿Sabes? Yo que le respondí una vez a mi hijo que me dijo, bueno, él había empezado a estudiar cocina y después quiso cambiar a ingeniería. Yo le dije, mira, tú puedes hacer lo que quieras. Lo único que no puedes hacer es no hacer nada. Eso es lo único que no puedes hacer. Así de que haz lo que quieras, lo que sientas, lo que tú quieras, pero algo tienes que hacer. Creo que sí tenemos yo siento, al menos lo que yo hago con el mío, es incentivarlo a que se desarrolle como él sienta, tal cual lo que acabas de decir, ¿no? Ya el hacerlo porque hay que hacerlo, yo personalmente no lo siento como una experiencia que tenga que seguir transitando yo, sí respeto la experiencia que él considera que tiene que seguir transitando, pero creo que de a poco colocarnos coherentes con nosotros mismos es lo mejor que podemos llegar a hacer, ¿no? El pensar que esto es así y por miedo no hacerlo, eso creo que nos impide. Pero bueno, no deja de ser una experiencia también, ¿no? Pero no hay algo que va a decir hagan esto o no hagan aquello, ¿no? Porque considero que todo es experiencia, ¿sí? Sí, entren en sus corazones, sientan la mayor coherencia que puedan y por ahí va, ¿no? Cuando nos da paz, cuando algo nos da paz, ya está. Ya Claro, está, el paso está dado. Cuando sientes paz es que estás haciendo la cosa justa, ¿no? Además que yo creo, Sandra, que si van a empezar, digamos, esta nueva humanidad, tienen que empezar a sacar adentro su parte de creativa. Yo creo que cada uno, cuando estos chicos empiezan a tener dudas, no quiero ir más al colegio, yo creo que es porque necesitan trabajar con qué es lo que quiero hacer realmente, ¿no? Que puede ser que no tiene nada que ver con ir al colegio, puede ser otra cosa que le puede dar felicidad, que le puede dar dinero y puede ser que no tiene nada que ir con estar con los libros. Además que en los libros nos hemos dado cuenta que ni siquiera está escrita la verdad. Sí, entonces, ha sido todo visiones desde una sola perspectiva, como era la propia experiencia, pero bueno, imagínense que yo considero que eso no solamente tendrían que verlo los chicos, sino que verlos los más grandes cuando estamos en trabajos que consideramos que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, claro. el entrar en la coherencia y decir, bueno, ok, insisto, no hay nada que esté mal, ¿no? Sino observarme de mi propia experiencia y decir, bueno, si yo sigo sintiendo de que esto no tiene que ver conmigo, ¿qué más tengo que profundizar en mí para animarme al paso o para... Y eso en todo, Sandra, ¿eh? Porque pasa hasta en las relaciones. O sea, estás con alguien que vos decís, no puedo ni verlo, no quiero llegar a mi casa para ver, ¿qué haces ahí? ¿No? Pero eso creo que es un proceso personal y que si se está viviendo es porque tiene que transitarse. Pero creo que sí que es momento de detenernos a mirar y decir, bueno, de la misma forma en la que digo, no como más esto, quizás es ya, tampoco hago más tal otra cosa porque ya no me resuena. Pero porque ya no me resuena, no porque deje de hacerlo así, porque de esta forma voy a evolucionar. No, voy a evolucionar haciendo lo que tengo que hacer, viviendo mi vida, ¿no? Pero si ya eso que estoy haciendo me resuena incoherente, pues detenete a observarlo y probar que otra cosa sentís que no te sea tan incoherente y ahí vamos, ¿no? O sea, empezar a sentirnos, a sentir el corazón. Creo que esa es la gran clave, ¿no? ¿Qué es lo que sentís? Ya, no qué es lo que analizás o qué es lo que pensás. Cuando entra el análisis, entran los programas viejos, ¿no? ¿Qué sentís que hay que transitar? Y ahí vamos, sin tanto miedo, ¿no? De a poco, ¿no? Claro. Mira, aquí te pregunta Julio Corsaro, dice, ¿en qué medida o en qué modo? Dice, el taller que comenzamos mañana, 9 de abril, nos ayudará a llegar más velozmente al propio estado de neutralidad. Sí. Dice, tus respuestas siempre son bienvenidas. Bienvenidísimas. Y tus preguntas también, Julio. Cuando trabajamos con todo lo que son códigos frecuenciales, entramos a un conocimiento de cómo estamos formados literalmente. Es como empezar a tener nuestro tablero y saber qué es lo que constituye lo que somos, ¿sí? Cuando trabajamos con calibración frecuencial, ya empezamos a entrar a una profundidad de nuestro conocimiento, ¿sí? Y lo primero que hacemos son ejercicios básicos que hacen amplitud de conciencia. Básicamente detenernos, haciendo ciertos ejercicios que vos has estado, Sandra, en algunos talleres de calibración. ¿Sí? Hacer ciertos ejercicios que empieza a producirse en nosotros
un levantamiento de frecuencia. Ese levantamiento de frecuencia ayuda a que tenga mayor calibre la cantidad de información que tenemos en suspenso para que pueda empezar a activarse. Cada información que se activa es como que a nosotros se nos va... yo evito la palabra despertar porque siento que tiene mucha carga, pero se nos va abriendo una información, un banco de datos que va quedando a disposición. Eso tiene que ver con el darme cuenta quién soy. El primer paso es ese, darme cuenta quién soy. Una vez que me doy cuenta quién soy, empiezo a tener más información a disposición de cómo ampliar mi capacidad y cómo manejarla. Básicamente es empezar a darnos cuenta los magos que somos. Manejamos nosotros la bajada de información al plano. Somos algo mucho más amplio. Estamos trabajando con otro nivel de información, porque ya empezamos a darnos cuenta de que podemos acceder a ciertas capacidades, pero eso, obviamente, el primer taller, que es el de mañana, va a tener cierta cantidad de ejercicios que me hagan detener en el yo soy. O sea, es ampliar la capacidad de comprensión y desde ese lugar empezar a darme cuenta de que tengo muchas más capacidades a poder abrir. No es que si el que no lo hace no va a evolucionar, no. Es que el que llega ahí es el que está necesitando esas herramientas, porque ya tiene una mirada más abierta de quién es, ¿no? Ya al menos se detuvo y dijo, no, yo esta experiencia no puedo seguir repitiéndola, como dijiste recién, Sandra. ¿Qué pasa cuando se repiten las experiencias tantas veces? Y decir, wow, acá hay algo que yo me detengo, dejo de correr esos 5 kilómetros y digo, paren. Si no estoy pudiendo observarlo, ayúdenme a observar, porque ya me di cuenta. El primer darme cuenta hace que yo pueda acceder a esta información, ¿no? Y eso es lo que arrancamos mañana con un grupo de frecuenciamiento vibracional que va a ser a grupo cerrado, porque lo que se va logrando es que esa amplitud de conciencia que tenga el grupo vaya permitiéndole mayor alcance de información y ahí se va entrando a nivel frecuencial a una información mucho más alta y se van abriendo nuestros recuerdos, nuestros bancos de datos que nos permiten hacer el enganche al yo soy. Maravilloso, Sandra, maravilloso. Bueno, Sandra, entonces yo te agradezco por haber estado aquí, por todas tus respuestas, por haber aclarado muchas cosas. Bueno, mucha fortuna con lo de la activación de Argentum. Si tienes el tiempo, entonces acuérdate de Mujeres en Evolución para contarnos siempre lo que está sucediendo, ¿viste? Pero siempre, bueno, infinitas siempre. Gracias, Sandrita, gracias a las personas que estuvieron, que preguntaron. Las invito a que se inscriban a Mujeres en Evolución, que compartan esta información, que metan like. Bueno, todo esto nos ayuda a crecer a todos y además cada uno tiene esta tarea, ¿no? Como de ayudar a despertar a otros, ¿no? Esto ayuda. Bueno, Sandra, nos vemos en otra entrevista. Infinitas gracias a ti por todo. Un abrazo enorme. Muchas gracias a ti, a tu espacio, a la gente que nos sigue escuchando. Les mando un gran abrazo y muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, infinitas gracias a todos. Un abrazo. A la próxima. Chao.